Y la siguiente conferencista es la doctora Jimena Valdés, es especialista en endocrinología y alta especialidad en enfermedades tiroideas del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es diplomada en acción, liderazgo, dirección y gobierno de servicios de salud de la por la Universidad de La Salle. Es médica graduada en la Universidad de Cuenca. Es médica especialista del Hospital San Juan de Dios de Cuenca desde el 2020 hasta el momento actual. Certificada y asociada titular a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y es la tesorera actual de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes del Austro. Ella va a enfocar un tema que ha sido tratado de manera colateral en las presentaciones anteriores, que es patología tiroidea en la gestación. Jimena, cuando usted quiera. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología del Pichincha por la invitación y bueno, a todos los presentes. Espero aclarar todas sus dudas y vamos a abordar, bueno, continuar el abordaje de la patología tiroidea, pero ahora enfocarnos en la gestación. Bueno, estos son los objetivos de mi charla. Vamos a ver un poco de los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo. Vamos a revisar brevemente el hipertiroidismo en embarazo, el hipo en embarazo, la tiroiditis postparto. Y bueno, yo les traje unos casos clínicos de mi consulta porque creo que es lo más importante ver en la práctica cómo son los resultados y las conclusiones. Y bueno, como todos sabemos, existen cambios en la función tiroidea durante el embarazo, pero estos cambios a veces los confundimos con anomalías tiroideas maternas, cuando en realidad son cambios funcionales o fisiológicos que ocurren en la gestación. Se ha observado que el volumen de la tiroides puede llegar a incrementar en un 10 a un 30% durante el embarazo y sobre todo al partir del tercer trimestre. Y este incremento se debe a un aumento en el volumen de líquido extracelular debido a un incremento en el volumen sanguíneo durante la gestación. ¿Y qué es lo que se ha observado? Que también existen cambios en las necesidades del yodo durante el embarazo y estos pueden deberse a factores maternos y fetales. Como podemos ver en este gráfico, durante el embarazo va a existir un incremento en la demanda de hormonas tiroideas. Y este incremento puede ocurrir hasta en un 50%. Por lo tanto, la ingesta de yodo debe ser adicional o extra durante esta etapa del embarazo. Se debe subir aproximadamente de 50 a 100 microgramos. Además, se ha visto que la hormona coriónica humana producida por la placenta la hormona coriónica humana producida por la placenta puede estimular la producción de hormonas tiroideas mediante este mecanismo. Además, se ha visto que los estrógenos pueden unirse a la globulina fijadora de hormonas tiroideas y a su vez disminuir relativamente los niveles de T4 libre activa, que a su vez va a estimular como tal la producción o liberación de hormonas maternas por estos mecanismos fisiológicos. Además, se ha observado que puede existir un incremento en el aclaramiento renal de yodo por este aumento en el volumen sanguíneo materno. Se ha observado que este incremento puede ocurrir en un 30 a un 50% y por ende pues va a haber más eliminación o depuración de yodo a nivel renal. Además, se ha observado la acción de la desiodinasa tipo 3 a nivel placentario que puede alterar la conversión de T4, inhibir esta conversión y por ende pues alterar la producción de hormonas tiroideas. En la parte roja podemos ver el transporte de yodo desde la circulación materna hacia la circulación fetal. Por lo tanto, dentro de los cambios fisiológicos se ha visto que pueden aumentar los niveles de T4 total, T4 libre y también la acción de la globulina fijadora durante el primer trimestre, como podemos ver en esta gráfica. Además, se ha visto que puede existir fisiológicamente una disminución de los niveles de TSH, sobre todo al inicio del embarazo,
por la acción de la hormona coriónica humana producida por la placenta, sobre todo a nivel de las 12 semanas. Como pueden observar, la tiroides pues, o el feto depende exclusivamente en el primer trimestre de la tiroides de la madre, es decir, de la producción de hormonas tiroideas maternas. Y posteriormente, a partir de las 20 semanas, podemos ver que existe una normalización en los niveles de TSH y una disminución en las hormonas de T4 libre, y también la hormona coriónica del embarazo se estabiliza. Y a partir de las 12 semanas se observa que la tiroides del bebé ya empieza a trabajar adecuadamente, y como les comentaba, existe una mayor degradación de T4 a nivel de la placenta por acción de la desiodinasa tipo 3, y también el aclaramiento de yodo va a ser mayor a partir de las 20 semanas de gestación. Esto como fisiología. Y con respecto a las pruebas de función tiroidea en el embarazo, ¿qué es lo que se ha observado? Se ha observado que a partir del primer trimestre la TSH puede disminuir hasta en un 15%, y este valor puede llegar hasta valores a menos de 0,4. Y esto no se va a considerar patológico, sino fisiológico por estos mecanismos que les comenté. A partir del segundo trimestre, la TSH pues, va normalizándose y ya disminuye solamente un 10%, y en el tercer trimestre esta disminución llega al 5%. Y bueno, ¿cuál es el rango de referencia de TSH para cada trimestre del embarazo? Anteriormente, la American Thyroid Association recomendaba, según el trimestre de embarazo, una meta de TSH de menos de 0,2 y al tercer trimestre menos de 0,3. Sin embargo, ahora la guía del American Thyroid del 2017 recomienda hasta un límite de 4, considerando un límite inferior de TSH de 0,4. Pero estos valores pues, pueden disminuir de 0,1 a 0,2, dependiendo de los límites de una persona no embarazada. Estas sugerencias del American Thyroid están dadas según las recomendaciones y estudios para población. Es decir, se recomienda estos rangos para mujeres que estén embarazadas, pero que no tengan conocimiento de enfermedad tiroidea o ingesta de yodo o anticuerpos negativos. Esta es una recomendación fuerte y de calidad de evidencia moderada. Y bueno, con respecto a la función tiroidea fetal, como les comentaba, la glándula tiroides del feto comienza a concentrar el yodo y sintetizar hormonas tiroideas a partir de las 12 semanas de gestación. La T4 materna, como vieron en el primer gráfico, se va a transferir al feto durante todo el embarazo y es muy importante para el neurodesarrollo fetal. Se ha observado que aproximadamente el 30% de T4 en el suero del cordón umbilical es de origen materno y primordial en las primeras semanas del embarazo para toda esta formación del bebé. Y bueno, ha habido algunas preguntas y bueno, yo les voy a responder. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar hipofunción tiroidea en el embarazo y cuándo tamizar a las pacientes, bueno, estos son algunos factores. Pacientes que tengan antecedentes de disfunción tiroidea o pacientes que tengan signos o síntomas marcados de disfunción tiroidea, como ya fueron comentados algunos datos clínicos, la presencia de bocio, es decir, tanto a la exploración como a la palpación del paciente, la positividad conocida para anticuerpos tiroideos también es un factor de riesgo para desarrollar hipofunción tiroidea, tener una edad mayor a 30 años, además de un antecedente de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1. Dentro de otros factores está el antecedente de radiación en cabeza o cuello y cirugía tiroidea previa, el haber usado fármacos como amiodarona, litio o contraste intravenoso, sobre todo en los últimos 3 meses, 2 o más embarazos anteriores recurrentes, además de un antecedente de aborto, parto prematuro o infertilidad es un motivo importante para estudio de función tiroidea, y residir en un área deficiente de yodo. Y bueno, ¿cuáles son los cambios a nivel de la función tiroidea durante el embarazo?
Yo les he dividido didácticamente en esta tabla. El hipertiroidismo manifiesto o primario es cuando disminuye la TSH e incrementa la T4 libre. El hipertiroidismo subclínico es cuando disminuye la TSH, pero cuando no existen cambios en la T4 libre. El hipotiroidismo manifiesto es cuando incrementa la TSH y disminuye la T4 libre. Y el hipotiroidismo subclínico es cuando incrementa la TSH y no cambia la T4 libre. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con los trastornos. El hipertiroidismo en el embarazo es una patología que ocurre de un 0,2 a un 0,7%. La causa más frecuente es la enfermedad de Graves, hasta en el 95% de los casos. La tirotoxicosis materna, que no es tratada adecuadamente, se ha visto que se asocia con un riesgo mayor de preeclampsia, insuficiencia cardíaca o tormenta tiroidea. Por tal motivo, no se recomienda un embarazo en una mujer que tenga un hipertiroidismo descontrolado o básicamente en una mujer que planee el embarazo, que era una de las preguntas. Siempre se recomienda un tratamiento definitivo para planear embarazo, es decir, considerar el yodo radioactivo o la cirugía de tiroides. ¿Cuáles son los efectos fetales y neonatales del hipertiroidismo? El hipertiroidismo que no ha sido tratado adecuadamente tiene un alto riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer, aborto espontáneo y muerte neonatal, además de la muerte materna por los riesgos de esta enfermedad. Los riesgos fetales se han visto asociados con la enfermedad de Graves, sobre todo con respecto al tratamiento. ¿Por qué? Porque los fármacos pueden ocasionar alteraciones fetales. Ya vamos a ver algunas de las complicaciones del uso de estos fármacos. Y también se ha visto que debido a la persistencia de los anticuerpos maternos, se puede considerar una tirotoxicosis fetal. Es decir, estos anticuerpos pueden atravesar el cordón umbilical, la barrera placentaria y también ocasionar alteraciones en el bebé. Y la tirotoxicosis fetal, como la sospechamos, bueno, en caso del trabajo tiene que ser en conjunto o en equipo con los ginecólogos, porque es un embarazo de alto riesgo. Ellos nos van a reportar una taquicardia fetal y una restricción del crecimiento intrauterino, es de los síntomas más presentes. Y dentro de los riesgos de malformaciones asociadas al tratamiento, sobre todo con metimazol o carbimazol en otros países, está el riesgo de fascias dismórficas, la aplasia cutis, como pueden ver en el gráfico, atresia de coanas o esofágica, además de efectos de la pared abdominal y onfalocele. ¿Y en qué niños se ha visto? Se ha visto de un 2 a un 4% de los pacientes que han estado expuestos a tapazol y sobre todo de las 6 a 10 semanas de gestación. Es decir, una paciente que se embaraza con hipertiroidismo, lo ideal es retrasar el tratamiento o esperarse a que la paciente cumpla más de 10 a 12 semanas para iniciar con el tapazol, o si es posible conseguir el propiltiuracilo, que es el fármaco que menos efectos secundarios tiene durante el primer trimestre de embarazo. Sin embargo, se han comentado efectos secundarios con respecto al propiltiuracilo, como es los quistes faciales, anomalías del tracto urinario masculino, y como es de uso común, se usan los beta bloqueadores también para tratamiento de los síntomas adrenérgicos, como es la taquicardia, palpitaciones, temblores de manos. El propranolol se ha visto que puede ocasionar restricción del crecimiento intrauterino, bradicardia fetal e hipoglicemia neonatal. Sin embargo, nosotros valoramos riesgo-beneficio y en el caso de beneficio, pues hay que usar estos fármacos y no podemos, pues, más que cuidar a la mamá y obviamente preservar la vida del bebé. Pero la madre es nuestra prioridad. Y bueno, con respecto al hipertiroidismo subclínico. El hipertiroidismo subclínico se ha informado de un 0,8 a un 1,7 en las embarazadas. No se ha asociado con resultados adversos en el embarazo, por lo tanto, no se recomienda el tratamiento en embarazadas porque no ha demostrado ningún beneficio para la madre o el feto.
Además, los antitiroideos atraviesan la placenta y, como vieron, pueden afectar negativamente la función tiroidea fetal y los efectos adversos o secundarios a los medicamentos. Con respecto al hipotiroidismo en el embarazo. El hipotiroidismo en el embarazo ocurre de 2 a 10 de cada 1000 embarazos. El bocio puede o no estar presente en las mujeres embarazadas y es más probable que ocurra en mujeres con antecedentes de tiroiditis de Hashimoto o que viven en áreas con deficiencia de yodo. La tiroiditis de Hashimoto, como vimos anteriormente, es la causa más común de hipotiroidismo y en el embarazo también es la causa más común. Y para recordar, aquí están los criterios para el diagnóstico de un hipotiroidismo manifiesto o primario. Y bueno, como les habían comentado anteriormente, la ingesta de yodo tiene que ser adecuada para la madre como para el feto para permitir esta síntesis adecuada de hormonas tiroideas y por ende estas son las recomendaciones según el Colegio Americano de Obstetricia y también según la OMS. Como podemos ver, para mujeres que planean embarazarse por lo menos 3 meses previos antes del embarazo, se recomienda una dosis de 150 microgramos diarios. En mujeres embarazadas suben los requerimientos, al igual que en lactantes, y son de 250 microgramos. Pero si vemos, a diferencia del Colegio Americano de Obstetricia, pues los requerimientos son mucho mayores durante la lactancia, pueden llegar hasta 290 microgramos por día. Y bueno, con respecto al hipotiroidismo, se ha visto que si el hipotiroidismo no es tratado adecuadamente puede ocasionar resultados perinatales adversos. Se ha visto que se puede asociar con un mayor riesgo de aborto, preeclampsia, parto prematuro, además de desprendimiento prematuro de placenta, muerte fetal. El tratamiento con levotiroxina es sumamente relevante porque minimiza el riesgo de estos efectos adversos o secundarios. Y bueno, ¿cuál es la recomendación del American Thyroid? Ellos recomiendan que las pacientes que tienen hipotiroidismo previamente al embarazo y reciben tratamiento con levotiroxina deben aumentar su dosis de un 20 a un 30%. Y obviamente si el paciente está siendo evaluado por médicos de atención primaria, medicina familiar o los ginecólogos, pues deben ser referidos a endocrinología para completar la evaluación y ajustar posteriormente el tratamiento. ¿Y cuál va a ser la meta en las pacientes que ya tienen un hipotiroidismo previo? La meta de TSH, según la recomendación última del American Thyroid, es llegar a una TSH menor a 4, con una recomendación fuerte y una evidencia de alta calidad. Y bueno, con respecto al hipotiroidismo subclínico, que siempre surge la duda de tratar, no tratar, qué hacer. Bueno, estos son los criterios para el diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico. Como ven, la prevalencia en el embarazo es mucho más alta, llega de un 2 a un 5%, pero se ha observado que es poco probable que el hipotiroidismo subclínico progrese a un hipotiroidismo manifiesto durante el embarazo en mujeres que previamente fueron sanas. Sin embargo, existen estudios observacionales que sugirieron que la hipofunción tiroidea no diagnosticada podría estar asociada a un deterioro del neurodesarrollo cognitivo del bebé. Pero bueno, yo les traje una revisión que está puesta a nivel de la guía del Colegio Americano de Obstetricia, que es del año 2020, en donde ellos comentan este estudio, un ensayo controlado aleatorizado que fue publicado en el 2012. En este ensayo pues hizo un screening tiroideo en pacientes que acudían a control prenatal y recibieron tratamiento con levotiroxina para justamente pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico o hipotiroxinemia aislada, es decir, solamente disminución de hormonas tiroideas en el embarazo. Se realizó igual un estudio de seguimiento posterior hasta el 2017 para ver los resultados a 5 años y se observó
que no hubo diferencias significativas en el desarrollo neurocognitivo en las mujeres tratadas con levotiroxina. Por lo tanto, ¿se debe tratar el hipotiroidismo subclínico? La terapia con levotiroxina se va a recomendar para mujeres que tengan anticuerpos antiperoxidasa positivos y una TSH mayor a 2.5, o mujeres con anticuerpos antiperoxidasa negativos, pero con TSH mayor a 10. Como ven, esta es una recomendación fuerte y moderada de la Guía Americana de Tiroides para el diagnóstico y manejo de embarazo. Y bueno, se debe tratar el hipotiroidismo subclínico mujeres que tengan anticuerpos negativos con una TSH normal dentro del rango menos de 4 si no está disponible para la población. En ellas no se recomienda iniciar tratamiento. Entonces quiero recalcar estos datos porque supongo que nos están viendo también nuestros colegas ginecólogos. El trabajo siempre es en conjunto o en equipo. Y bueno, estas son las sugerencias de la Guía Americana de Tiroides. Y en caso de que nuestra paciente con hipotiroidismo subclínico desee planificar embarazo y en caso de presentar anticuerpos positivos, tenga antecedente de infertilidad, abortos a repetición o que se haya sometido a un tratamiento de fertilización in vitro, la meta recomendada de TSH es llegar a un valor menor a 2.5. Y bueno, este es un resumen que está publicado últimamente en el año 2022, en donde se ve la diferencia de las guías del American Thyroid y de la guía de ginecólogos del Colegio Americano de Ginecólogos. Como pueden ver, en la parte de lo que corresponde anticuerpos antiperoxidasa negativos con TSH mayor a 10, la Guía Americana de Tiroides recomienda dar tratamiento con levotiroxina. Sin embargo, la Guía de Ginecólogos solamente recomienda tratar con levotiroxina si la T4 libre está baja, es decir, es un hipotiroidismo franco. En caso de pacientes con anticuerpos antiperoxidasa positivos y TSH mayor a 4, la Guía Americana recomienda dar tratamiento con levotiroxina y la de ginecólogos dice igual, solamente tratar con levotiroxina si la T4 libre está baja. Con respecto a la TSH mayor a 2.5 y anticuerpos positivos y una TSH menor a 4, la Guía American Thyroid recomienda considerar el tratamiento y guiarnos en las sugerencias que les comenté previamente, como es abortos a repetición, infertilidad o el haber sido sometido a un tratamiento de fertilización in vitro. Pero la Guía de Ginecólogos dice que no debemos tratar. Con respecto a los anticuerpos antiperoxidasa negativos y una TSH mayor a 4 pero menor a 10, la sugerencia en la American Thyroid es considerar el tratamiento con levotiroxina y de la Guía de Ginecólogos es tratar con levotiroxina solamente si la T4 está baja. Y en caso de hipotiroxinemia aislada, se recomienda no dar tratamiento. Y la Guía de Ginecólogos, pues igual, lo sugiere y no hay discusión. Y bueno, con respecto a la tiroiditis postparto. La tiroiditis postparto es un proceso inflamatorio de la tiroides que ocurre una liberación exagerada de hormonas tiroideas preformadas durante esta etapa posterior al embarazo, ocurre de un 5 a un 8%, y se ha observado que puede ocurrir durante el primer mes o segundo mes del posparto. Tiene algunas fases, como podemos ver, una fase de hipertiroidismo en donde baja la TSH, seguida de una fase de hipotiroidismo en donde se eleva TSH y una fase de normalización. Como pueden observar, la fase tirotóxica puede durar de 1 a 2 meses, sin embargo, no es una regla absoluta para el paciente. Esta puede ir seguida de la fase de hipotiroidismo, que también puede durar en un promedio de 4 a 6 meses,
hasta que la glándula se recupere totalmente y llegue al eutiroidismo. Según las revisiones, se ha visto que solamente el 25% de las mujeres puede tener una fase tirotóxica, es decir, de hipertiroidismo, pero la mayoría entra en la fase de hipotiroidismo hasta el 50%, según las revisiones. La mayoría de las pacientes con tiroiditis posparto recuperan o regresan a la función normal, es decir, al eutiroidismo dentro del primer año. Sin embargo, hasta un 50% puede desarrollar hipotiroidismo persistente. Por tal motivo es importante la vigilancia de nuestras pacientes con trastornos tiroideos. En el embarazo, pues en caso de hipo, se recomienda por lo menos una vez al mes hasta que lleguen al último trimestre, y en caso de hipertiroidismo cada 15 días. Y con respecto a la tiroiditis postparto, pues la idea sería seguirles vigilando, el primer mes, luego cada 3 meses, dependiendo los valores de TSH y hormonas tiroideas. Con respecto a las mujeres con anticuerpos positivos, es decir, los anti-TPO, se ha visto que ellas tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertiroidismo persistente. Y en mujeres que tuvieron tiroiditis postparto, se ha visto que estas pueden recurrir hasta un 70% en embarazos posteriores. Por tal motivo, es importante recalcar que la paciente pues, siga con las vigilancias después del parto, y si desea planear un nuevo embarazo, también tiene que continuar con vigilancia endocrinológica. Y bueno, para finalizar, les traje unos casos clínicos de mi consulta. El primero es una mujer de 33 años con un embarazo de 4 semanas por fecha de última menstruación y que acudió a ginecología y refirió cansancio, caída del cabello, piel seca y olvidos. Dentro de los laboratorios se encontró una TSH en 24, como pueden ver estos son los rangos de referencia. La T4 libre estaba en 0,5 y la T3 libre en 1,2. Por lo que fue referida de manera urgente a la consulta de endocrinología, en donde, pues, según estos valores y parámetros, le diagnosticamos de hipotiroidismo manifiesto primario. Inmediatamente se le inició tratamiento con levotiroxina y el control se le llamó a las 4 semanas para ajuste de tratamiento. Y como les comentaba, la meta en esta paciente pues era llegar a una TSH menos de 4. En ella se le pidió anticuerpos y salieron negativos, por tal motivo ese fue el objetivo de la meta de TSH. En el siguiente caso clínico les muestro el caso de una mujer de 25 años, igual con un embarazo reciente de 4 semanas y que acudió igual a consulta de ginecología. Se encontró estos siguientes laboratorios. Una TSH de 6,2 con una T4 libre en 1 y una T3 libre en 2, por lo que acudió a la consulta de endocrino, en donde según estos rangos se diagnosticó de hipotiroidismo subclínico. Y bueno, el objetivo de esto pues es vigilar a la paciente, con ella repetimos o confirmamos los valores de TSH y medimos los niveles de anticuerpos. Estos anticuerpos salieron positivos. Si salieron positivos, consideraríamos el tratamiento y una meta de TSH menos de 2,5. Pero en el caso de ella salieron negativos y la TSH pues se normalizó al segundo mes del seguimiento, por lo tanto no iniciamos tratamiento con levotiroxina. Aquí les recalqué, solamente en caso de anticuerpos positivos, la meta sería llegar a menos de 2,5. Y en el caso 3, una mujer de 32 años con un embarazo de 11 semanas por fecha de última menstruación, que acudió a la consulta de gineco por taquicardia, ansiedad, temblores, palpitaciones, temblor de manos y bocio. En los exámenes se encontró una TSH de 0,01 con una T4 mayor a 7,7 y una T3 libre de 30. Se refirió urgentemente a endocrinología porque tenía pues el diagnóstico de un hipertiroidismo primario manifiesto.
En ella, pues, igual se comentó que es un embarazo de alto riesgo. El tratamiento fue en conjunto con ginecología para valorar al bebé y que no desarrolle tirotoxicosis fetal. Se inició inmediatamente tapazol y propranolol y el control, pues, fue cada 2 semanas. El objetivo, pues, de ella no era normalizar los niveles de TSH, porque esos, pues, pueden durar suprimidos durante todo el embarazo hasta posterior, pero las metas, pues, van enfocadas en regular los niveles de T4 libre y total y T3 libre. Esos son los objetivos de control en caso de hipertiroidismo y embarazo. Y bueno, para finalizar, las conclusiones es que nosotros debemos recordar la fisiología que les comenté, ya que la TSH pues, puede cambiar o variar según el trimestre de embarazo y puede estar relacionada con la producción de hormonas tiroideas y la elevación de hormona coriónica humana. El tratamiento con levotiroxina para el hipotiroidismo subclínico es controvertido porque los estudios no han demostrado un beneficio claro en los resultados obstétricos y desarrollo neuroinfantil, como les comenté en la revisión. Y el tratamiento de la enfermedad de Graves o hipertiroidismo primario en el embarazo es urgente, requiere una consideración cuidadosa, sobre todo por los efectos adversos de la enfermedad y de los medicamentos que debemos tener precaución o cautela en usarlos, en qué trimestre, cuál se prefiere, cuál no, para evitar las complicaciones en el feto. Y bueno, yo les agradezco y cualquier duda pues estoy dispuesta a responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Valdés, por su charla que nos ha acercado y creo que ha acercado a nuestro público, a nuestros asistentes, al enfoque de la patología tiroidea durante la gestación. He recogido algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el tiempo postparto que debería tenerse para el control de la dosis de levotiroxina, una vez que se ha incrementado a lo largo del embarazo? Se debería hacer el control a las 4 semanas del posparto, es decir, al mes de la paciente haber tenido su bebé, para nosotros considerar, bueno, en caso de una tiroiditis, continuar o no con el tratamiento si se inició, ¿no? Una tiroiditis del embarazo con levotiroxina, considerar suspensión o no, o mantenerlo. Bien, gracias. Una pregunta, si existe alguna recomendación en un varón con hipotiroidismo previo a que embarace a su pareja, me imagino. Bueno, según lo que yo he revisado, no hay ninguna recomendación para el varón, pero se supone que los factores epigenéticos, ambos deben estar en las condiciones más óptimas para el bebé, pero así con respecto a hipotiroidismo, no he leído. Pero lo ideal es que él también esté bien controlado. ¿Y en el caso de una mujer? En el caso de una mujer previo embarazo debe estar lo más controlada, sobre todo los niveles de TSH. Como les comentaba, si tiene anticuerpos positivos y es una tiroiditis de Hashimoto, la TSH tiene que estar en un valor menor a 2.5, pero si es una mujer con un hipotiroidismo manifiesto sin anticuerpos, la meta podría ser tenerla en menos de 4, la TSH. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que hace una colega también. ¿Cuál es la dosis máxima de levotiroxina? Ella utiliza el nombre comercial durante el embarazo. No existe una dosis máxima, es la que la paciente necesite y según los requerimientos, hay mujeres que pueden usar 300, 350, todo depende según las metas de TSH y los requerimientos de la mujer. Y como sabemos, ellas incrementan de peso y la dosis va en relación a kilo de peso y no siempre hay un rango de tope, depende de cada paciente y no hay una regla. Eso sí, no hay una guía que diga cuánto es máximo. Muy bien. Hay una pregunta, hay muchas preguntas, doctora. Igual le voy a pedir que por favor la responda a través del chat, pero hay una que dice, ¿cuáles son los niveles de TSH por trimestre a obtener? Bueno, según la nueva recomendación, del American Thyroid, ya no se usan los niveles por trimestre.
Esa está desactualizada, era hasta el 2011, la del 2017 dice que la meta en una paciente con hipotiroidismo diagnosticado antes del embarazo es tener la TSH menos de 4. Y si existen los anticuerpos positivos o no, si existirían positivos, ahí sería la meta de una TSH menor a 2.5. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos. Por favor, si vas a responder las preguntas, las demás preguntas que aparezcan en el chat. Bueno, muchísimas gracias a todos y estoy a las órdenes. Hasta luego.